Su impresionante silueta y su tecnología líder en el mundo hacen de Nueva York la ciudad definitiva del futuro. Sin embargo, descubrimientos nuevos y asombrosos desvelan que el anteproyecto de esta megametrópolis data de hace miles de años. Desde los deportes sanguinarios organizados en los jardines de Madison Square hasta las celebraciones en Times Square de un gigantesco calendario neolítico, estamos a punto de descubrir que todo lo que creíamos saber sobre la Gran Manzana se remonta a nuestros antepasados lejanos. Esta es la extraordinaria historia del Nueva York de la antigüedad. Grandes descubrimientos. Nueva York en la antigüedad. Nueva York es una ciudad de milagros que intenta alcanzar el cielo. El Empire State, Wall Street, Times Square. América comienza el año cuando lo hace Nueva York. El mundo cuenta su dinero según los flujos y reflujos de Wall Street. Un área más pequeña que 20 estadios deportivos proyecta su influencia y cultura a lo largo de todo el planeta. ¿Son estas maravillas del mundo moderno? ¿O es posible que descubrimientos similares se hayan hecho en nuestro pasado lejano? Descubrimientos nuevos e increíbles revelan que las características más célebres de Nueva York las inventaron realmente los antiguos constructores de la ciudad antes de que se perdiesen en el tiempo. Si miramos las grandes ciudades del mundo antiguo, Atenas, Roma, Alejandría o Babilonia, fueron lugares extraordinarios, lugares de los que habló la gente, una especie de leyenda en su propia época. Hemos descubierto pruebas de que las calles de una antigua ciudad estaban repletas de cines 2000 años antes de Steven Spielberg. Estadios gigantescos con techos retráctiles. Pasadizos subterráneos secretos que dieron vida a millones. La verdad puede reescribir la historia de cómo pasó el hombre de vivir en antiguos asentamientos a hacerlo en la ciudad más grandiosa de la Tierra. Sean cuales sean sus problemas, las ciudades son los lugares en los que quieren estar las personas. Siguen atrayéndolas como imanes. Una vez que la civilización tal como la conocemos ha comenzado, no hay vuelta atrás. Todas las capitales del mundo antiguo debían tener un monumento. Una impresionante estructura que unificase a los ciudadanos y consolidase la identidad de la ciudad. En Nueva York, ese monumento es la Estatua de la Libertad, que ha recibido a los inmigrantes que han llegado a Nueva York desde 1886. Para los americanos y para el mundo, la Estatua de la Libertad simboliza la libertad. Pero podría no estar hoy con nosotros de no ser por un ingenioso secreto de ingeniería enterrado entre las ruinas de la estructura de la ciudad más asombrosa de la antigüedad. Según la leyenda, la isla griega de Rodas fue hogar en el siglo IV a.C. de una de las legendarias 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Este impresionante monumento se alzaba a unos 35 metros hacia el cielo, solo unos 12 metros menos que la Estatua de Nueva York. Sus manos medían casi 4 metros y pesaban más de 225 toneladas. En la ciudad de Rodas no queda nada del coloso original. ¿Por qué desapareció? ¿Y cómo pudo su misteriosa desaparición ayudar a que la Estatua de la Libertad sobreviva hoy en día? Reuniendo indicios a partir de los fragmentos de bronce de 2300 años y de antiguos manuales de ingeniería, hemos conseguido resolver el enigma sobre la destrucción del Coloso de Rodas. Nuestra investigación comienza más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Rodas se encontraba asediada por un gigantesco ejército liderado por el general Demetrio Poliorcetes. A la cabeza llevaba una torre de asedio de unos 42 metros de altura llamada Helépolis, que en griego antiguo significa conquistadora de ciudades. Los habitantes de Rodas lograron oponer resistencia a Demetrio, y después de un año se suspendió el asedio, dejando tras ellos la imponente Helépolis. Llegó en el 305 y en el 304 no había conseguido tomar la ciudad, a pesar de haber utilizado las técnicas más avanzadas y las maquinarias de asedio más sofisticadas de la antigüedad. Para celebrar su victoria, el pueblo erigió el Coloso de Rodas como agradecimiento a Helios, el dios del sol.
Y utilizaron la maquinaria de asedio, la gigantesca conquistadora de ciudades de Demetrio, para crear una técnica de construcción muy avanzada para su época, el andamiaje antiguo. La estructura de 9 plantas de la torre de asedio fue utilizada para sostener a los equipos de trabajadores que construyeron columnas de piedra en el interior de la figura. La teoría es que el Coloso de Rodas se construyó con materiales antiguos. En aquella época se empleaba mucho la mampostería, así que seguramente utilizaron la mampostería para las 2 piernas y levantaron columnas, algo en lo que los griegos eran muy buenos. Por lo tanto, la compresión era muy buena, podía resistir el peso de la estructura, pero en algún momento tuvieron que añadirle hierro. Y luego hicieron la piel sobre el hierro, muy similar a la Estatua de la Libertad. Más de 2000 años después de la construcción del magnífico coloso, el mejor indicio físico que existe sobre sus misterios es la Estatua de la Libertad. Al igual que el coloso simbolizaba unidad y victoria para la antigua Rodas, lo mismo simboliza la Estatua de la Libertad para la gente de la América moderna. Y el vínculo directo entre la Estatua de la Libertad y el Coloso de Rodas puede trazarse a través del hombre que la diseñó, el arquitecto francés Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi, que diseñó la estatua y estudió el arte clásico de la época, de estudiante se instruyó sobre las obras de los grandes arquitectos griegos y romanos, y eso pronto lo llevó a Egipto, donde comenzó a estudiar sus grandes estatuas, incluida la estatua de Agamenón. Pero el Coloso de Rodas le atraía porque le interesaban los monumentos gigantescos, le obsesionaban. Estaba decidido a traer del pasado, de la antigüedad al mundo moderno, un coloso moderno. El arquitecto Glenn Leach ha pasado toda su vida estudiando la estructura de la Estatua de la Libertad. Fue allí tras los atentados del 11 de septiembre para volver a examinar las medidas de seguridad de la estatua y hacer lo que los antiguos no podían, asegurarse de que el monumento de su ciudad sobreviva al paso del tiempo. La Estatua de la Libertad siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Me crié en Staten Island y veía la estatua miles de veces al coger el ferry, y el hecho de haber trabajado en la Estatua de la Libertad y ayudar a modernizarla para introducirla en el siglo XXI fue un placer enorme para mí y algo de lo que siempre estaré orgulloso. En el transcurso de su examen de la estatua, Glenn comenzó a descubrir las inerrantes semejanzas en cuanto a ingeniería entre estos dos monumentos. Existen muchos parecidos entre el Coloso y el Coloso moderno, la Estatua de la Libertad. Creo que el mayor de ellos es su localización, ambos situados en puertos importantes de su época, y en sus respectivas épocas eran las estructuras más grandes que existían. Glenn ha empleado todos sus conocimientos sobre la Estatua de la Libertad para dilucidar cuál sería el aspecto del Coloso de Rodas hace 23 siglos. El cobre ha envejecido con el tiempo, con lo que se llama óxido noble. El color del óxido noble es en realidad el de esa pátina verde que vemos en la estatua. Y del coloso se dice que el cobre permaneció brillante. Debió tratarse de una estructura impresionante al poder ver una estatua brillante de bronce. Construir el Coloso de Rodas supuso un logro extraordinario. Miles de trabajadores emplearon más de 12 años en completar un proyecto que costaría unos 3.000 millones de dólares de hoy en día. Sin embargo, los documentos antiguos revelan que este impresionante monumento desapareció en un abrir y cerrar de ojos, en términos históricos. Desgraciadamente, después de 52 años, el Coloso de Rodas se derrumbó. Se rompió a la altura de las rodillas a causa de un terremoto. El desastre de Rodas tiene similitudes aterradoras con el Nueva York moderno. La Gran Manzana se encuentra sobre un cruce de varias fallas tectónicas gigantes. Los expertos predicen que algún día un enorme seísmo podría causar daños catastróficos. La Estatua de la Libertad se estrellaría contra el puerto. Pero los ingenieros han estudiado el derrumbamiento del Coloso de Rodas y han realizado modificaciones cruciales en la estructura superficial de la Estatua de la Libertad. Este es un modelo de cómo podría ser el revestimiento. Parece acrílico, pero en realidad es un revestimiento de cobre sujeto por una barra de hierro para darle la forma de cada pieza de revestimiento de la estatua. Puede moverse a un lado y a otro, lo que le proporciona flexibilidad a la estatua y le permite moverse cuando hay viento. De este modo, la Estatua de la Libertad puede moverse hasta 12 centímetros con el viento en cualquier dirección.
Esta ingeniosa característica del diseño podría evitar que la estatua sufriese un destino similar al del antiguo coloso. La Estatua de la Libertad está construida alrededor de un armazón interior. Se trata de un armazón largo que se apoya en lo alto del pedestal, pero está enterrado en el pedestal, lo que lo hace más alto y más estable. Es como clavar un palo en la arena, hay más estructura debajo. El pedestal actúa como un pie que la equilibra, y así la estatua tiene mucha más fuerza. El legado del Coloso de Rodas vive no solo en el monumento más importante de Nueva York, sino en todos los modernos rascacielos de todas las ciudades modernas. Las imágenes simbólicas son importantes para muchas ciudades. Si miramos a Rodas, tenía su coloso. Nueva York, su Estatua de la Libertad. Creo que es algo muy importante para cualquier gran ciudad tener un símbolo. Pero más allá de la extraordinaria grandeza y ambición de las antiguas construcciones de las ciudades, existía un desafío más importante: la supervivencia. ¿Cómo consiguió un túnel secreto excavado a lo largo de 1 kilómetro a través de una montaña salvar a una ciudad antigua de la deshidratación y la muerte? Nueva York es una próspera metrópolis con más de 9 millones de personas. La ciudad actúa como un imán, atrayendo a gente de todo el mundo hacia un crisol gigante. En su corazón está Manhattan, una isla que durante más de 300 años se ha enfrentado a un grave reto: cómo proporcionar agua suficiente a todos sus habitantes. Para abastecer de agua a Nueva York en el futuro, la ciudad ha lanzado su proyecto de ingeniería más importante de todos los tiempos: el túnel de agua de la ciudad de Nueva York. Un proyecto de 6.000 millones de dólares construido con radares que penetran bajo tierra y plantas perforadoras móviles. Los antiguos no tenían esas cosas cuando construyeron un túnel urbano de agua. La pregunta es ¿cómo? En la isla de Samos, en el mar Egeo, yacen las ruinas de la que una vez fue una gran ciudad, con asombrosas similitudes con la isla de Manhattan. Hace 2500 años disponía de instalaciones de fontanería, baños y alcantarillado como cualquier ciudad moderna. Pero como Manhattan, a pesar de estar rodeada de agua, producir la suficiente agua potable para los habitantes de la ciudad suponía un gran desafío. En Samos tenemos un problema particularmente increíble. Tenemos una ciudad próspera, activa y muy poblada. Y tenemos una fuente de agua fantástica y tenemos una montaña entre las dos. Lo que hacen los samienses es muy inteligente y extremadamente ambicioso. Deciden que no van a rodear la montaña. Lo que pretenden hacer es excavar un túnel a través del corazón de la propia montaña. Construyeron un túnel enorme a lo largo de 1 kilómetro bajo tierra y lo llamaron Túnel de Eupalinos. Fue un proyecto de una extraordinaria ambición. Los antiguos griegos construyeron el túnel de Eupalinos del mismo modo que los ingenieros modernos construyen el túnel del agua de la ciudad de Nueva York, excavando desde ambos extremos al mismo tiempo. Decidieron excavar desde ambos lados simultáneamente para demostrar que podían vencer a la montaña. A diferencia del de los modernos ingenieros neoyorquinos, el túnel de los antiguos griegos se excavó a mano laboriosamente durante 8 años. Pero después de 400 metros de excavación, se encontraron con un problema que amenazó con llevar el proyecto al desastre. La piedra caliza era frágil y con tendencia a derrumbarse. Fue un momento muy difícil. En primer lugar, estaban a oscuras por completo. No tenían el consuelo de ver la luz de la entrada. En segundo lugar, eran incapaces de saber dónde se encontraban. Los excavadores de la parte norte se vieron obligados a variar el rumbo. Para llegar al punto de encuentro ahora eran necesarios unos cálculos extremadamente precisos. Mientras los ingenieros neoyorquinos disponen de lo último en mapas tecnológicos en 3D, los antiguos griegos no tenían ni brújulas ni mapas topográficos y ni siquiera matemáticas escritas a su disposición. Su ingeniosa precisión se consiguió colocando 3 postes de madera idénticos en el interior del túnel y siguiendo su trayectoria como si mirasen a través de la mira de un rifle para asegurarse de que trazaban una línea que atravesase directamente la montaña.
En la sección final del túnel, los ingenieros ajustaron el rumbo. El momento crucial había llegado. Después de casi 1 kilómetro de excavación, los dos equipos se encontraban a 60 centímetros uno del otro. Samos, el Manhattan del mundo antiguo, por fin tenía abastecimiento de agua. Creo que el que estuviesen solo a 60 centímetros de distancia supone una fantástica proeza de ingeniería. El túnel de agua de Samos abasteció de agua a 10.000 personas. Pero los constructores de las antiguas ciudades crecían en su ambición y necesitaban tecnología que pudiese proporcionarles agua a mucha mayor escala. Y eso requería el ingenio ilimitado de los romanos. En su apogeo, hace 2000 años, Roma era una superpotencia como lo es América en la actualidad. El Imperio Romano era el hogar de 120 millones de personas a lo largo de 3 continentes y 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo consiguieron los romanos agua suficiente para saciar la sed de su colosal imperio? En el año 2001, en la calle Gresham, en el corazón del centro de Londres, los arqueólogos hicieron un misterioso descubrimiento. Encontraron los restos de lo que parecía ser una rueda hidráulica romana. A partir de esos fragmentos, el ingeniero jefe Tony Taylor espera desvelar los secretos de la ingeniería hidráulica romana. Mediante un cuidadoso trabajo de investigación, intenta reconstruir una rueda hidráulica que coincida con los diseños romanos. Formamos un equipo para realizar la reconstrucción. Nuestro principal objetivo, sin embargo, era el de comprender lo mejor posible, a partir del propio artefacto, cómo se debía llevar a cabo la reconstrucción. Su investigación se basa en las evidencias encontradas en diseños y artilugios romanos y en las antiguas ruedas hidráulicas de todo el mundo. Luego utiliza un ordenador de última generación para diseñar la rueda hidráulica romana en 3 dimensiones. El resultado final de la reconstrucción está expuesto en el Museo de Londres. Los que vemos aquí son 2 esclavos que hacen girar el eje vertical. Eso hace girar el engranaje horizontal y este, a su vez, hace girar al eje horizontal con el engranaje vertical. El movimiento se transmite del árbol motor a la rueda motriz. La rueda motriz es una parte muy compleja. Lleva una doble cadena que sujeta las cubetas, que van girando hasta lo alto de la rueda, y luego vacían el agua que han recogido en ese canal. Dentro de la rueda podemos ver que el agua se va vaciando también a través de esos cortes en la madera en forma de V. Las ruedas hidráulicas romanas más grandes eran máquinas enormes manejadas por 50 esclavos al mismo tiempo. Pero incluso esta pequeña rueda hidráulica puede suministrar una cantidad increíble de agua. Creemos que se recogían de 60 a 70.000 litros al día. De este pequeño mecanismo se podía sacar agua suficiente para que 300 personas pudiesen fregar, beber, lavarse y cocinar todos los días. Esta rueda hidráulica solo era una de las miles de ruedas hidráulicas del imperio que nos dejó un sistema de canales de piedra hechos por el hombre llamados acueductos. La longitud conjunta de todos los acueductos romanos llegaría a los 500 kilómetros, abasteciendo a las ciudades de todo el imperio de agua potable. Los romanos eran particularmente competentes a la hora de suministrarles agua a sus ciudadanos. Cuando Roma estaba en el apogeo de su poder y estaba habitada por 1 millón de personas, consiguió garantizarles 1000 litros de agua a cada una de ellas, mucho más de lo que podemos esperar hoy en día. Una vez que los ingenieros antiguos fueron capaces de generar todo el agua que necesitaban, diseñaron curiosos mecanismos que hacían que el agua fluyese cuesta arriba. Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Podemos ver películas, musicales y espectáculos 24 horas al día. Solo en Broadway, 12 millones de personas cada año compran entradas para asistir a los espectáculos más grandiosos y extraordinarios del planeta.
Sin embargo, el nacimiento de estos grandes espectáculos de entretenimiento nos lleva al nacimiento de las propias ciudades antiguas, en una época en la que la gente inundaba las ciudades y en la que se creó una gran cantidad de trabajos nuevos, desde banqueros y abogados hasta arquitectos. Algunos de los habitantes de las ciudades se hicieron mucho más ricos que otros, bien a través del comercio, de habilidades naturales o gracias a su fuerza y buena salud que los hacía eficaces en la guerra. En cuanto existen los peces gordos, estos deciden que no quieren trabajar tanto, que quieren que otra gente haga el trabajo sucio por ellos. En Alejandría, sobre el año 100 a.C., los miembros de la élite invitaban a los inventores a sus salvajes y extravagantes fiestas. El más famoso de estos showmen fue un hombre llamado Herón. Herón en particular fue un gran showman y le encantaba dar a conocer su trabajo y creemos que lo hacía de varias formas. Una de ellas era ofrecer demostraciones pequeñas e íntimas de alguna de sus obras en las fiestas de élite para los iniciados y los instruidos. Llegaría hasta las reuniones de la alta sociedad para mostrar nuevos y excitantes artilugios y chismes a su público. «1500 años antes de que Nueva York se hubiese fundado, Herón inventó una manera de hacer que el agua fluyese cuesta arriba. A diferencia de las fuentes de Central Park o del centro de Nueva York, sus artefactos funcionaban sin electricidad, sin bombas e incluso sin intervención humana. ¿Cómo lo consiguió Herón ha sido un misterio durante 2000 años? Richard Winley, maquetista jefe del equipo de grandes descubrimientos, cree saber la respuesta. Vamos a llenar de líquido este recipiente. Lo que ocurre cuando esta válvula se abre es que el agua del recipiente superior corre a través del tubo para llenar este recipiente de cristal que está debajo y completamente cerrado. A medida que se llena, comprime el aire del recipiente, lo que lo obliga a ascender por este otro tubo. La presión del aire se transmite entonces a este recipiente que está encima. Los tubos y cámaras de la fuente forman un sistema totalmente sellado. Ni agua ni aire puede escapar. Por lo tanto, cuando el agua cae, el aire se ve obligado a ascender hacia el interior de la segunda cámara. Este aire a su vez obliga al agua a subir hacia el recipiente. Voy a llenar el recipiente, sacar el tapón y podremos ver si realmente funciona. De la fuente de Herón se decía que desafiaba literalmente a la gravedad. Si el modelo de Richard funciona, la fuente debería poder llenarse una y otra vez sin parar. Acabo de sacar el tapón y podemos ver que el agua baja del recipiente superior todo lo rápido que el tubo se lo permite hasta el recipiente que está debajo. Está empezando a llenarse. La presión del agua sometida a la gravedad comprime el aire del recipiente inferior. La presión se está acumulando y a medida que asciende hasta este otro recipiente, deberíamos ver en cualquier momento un chorro saliendo de él y esperemos que cayendo en el primer recipiente. Sí, ahí lo tenemos, está empezando a funcionar. Debería caer dentro del recipiente y probablemente un poco más allá. Ahora el recipiente comienza a llegar al final. La presión desciende y el chorro está a punto de detenerse. Pero a medida que el entretenimiento se perfeccionaba, el público pedía que esa brujería técnica fuese cada vez más avanzada. Mientras Herón ideaba teatros mágicos, otros inventores comenzaban a crear los primeros cines del mundo. Para muchos, el nacimiento del deslumbrante y glamuroso mundo del cine se produce en la época de las primeras estrellas como Chaplin. Sin embargo, los auténticos orígenes del cine se remontan a 1600 años antes y a 8000 kilómetros hacia el este. En el período de los Tres Reinos, alrededor del siglo III después de Cristo, comienzan a contarse historias locales bajo la apariencia de una mítica forma de brujería, un arte oscuro que produce aterradoras imágenes en movimiento.
Hay que esperar hasta el siglo XVI, que es cuando los jesuitas traen noticias de estos avances científicos que China ya había logrado. Y una de las ideas que aparece reiterada es la de unos artefactos ópticos. Nosotros estamos acostumbrados a los cines, a las grandes proyecciones, a la televisión. Estas representaciones de sombras no se hacían para un solo espectador, sino para un buen número de espectadores que conformaban el público. Richard cree que ha descubierto el misterioso instrumento que creaba esas imágenes. Un antiguo farol mágico. Esta es una estructura de bambú con pergaminos colocados de forma tirante en los lados de la caja. Y este es el ventilador, la turbina, por así decirlo. El aire caliente asciende de las velas que estarían en el interior del farol. El aire caliente se cuela por aquí y lo hace girar. Vamos a colocar 4 velas dentro. El soporte que vemos en medio es lo que sirve para sujetar esto por el centro y lleva una especie de aguja en la parte superior. La aguja se introduce en el agujero y provoca muy poca fricción. Estos artefactos tan simples se utilizaron para crear complejas historias de famosas comedias, bailes, viajes y batallas. Si los antiguos magos chinos hubiesen sabido que añadiendo un simple objeto, una lente óptica que ayudase en la proyección de las imágenes, la llegada de las películas se habría adelantado 2 milenios. Y el mundo de Hollywood de hoy en día sería quizás irreconocible. $5000 años antes del farol mágico chino, tuvo lugar un invento todavía más sorprendente. Un mapa de los cielos, escrito en el suelo, que provocó el nacimiento de las propias megaciudades. Nueva York es una megaciudad en todos los sentidos de la palabra. 1 millón de personas viajan hacia Manhattan. 65.000 millones de dólares fluyen en los mercados de la ciudad. Unos 100.000 turistas llegan para sorprenderse con las maravillas de la ciudad. Y todo ello cada día. Esta masa de acontecimientos sincronizados se colapsaría al instante sin la maestría de una simple innovación: saber la hora. Lo que resulta fascinante es que en el 4000 a.C. la gente comenzó a obsesionarse con dividir el día en unidades de tiempo cada vez más pequeñas. Es propio de nosotros el que ansiemos racionar nuestro día. A medida que nuestra tecnología ha avanzado, las sociedades han crecido alrededor de mecanismos que miden el tiempo. Desde los relojes de sol chinos hasta los de agua medievales de Oriente Medio, los relojes han sido el eje central de nuestra civilización. Hay relojes en todas las ciudades de hoy en día, y también los había en el corazón de todas las ciudades de la antigüedad. Pero los primeros relojes no medían las horas, medían los días, los meses e incluso los años. Eran calendarios antiguos. El reciente descubrimiento de un calendario gigantesco de 67 metros de diámetro muestra que los antiguos medían el tiempo en una escala interplanetaria, con mucha más precisión de la que jamás hubiésemos creído posible. En un paraje remoto del este de Alemania, el arqueólogo Andreas North sobrevuela una región en la que se cree que no hay más que tierras de labranza. El monumento Henge se descubrió gracias a fotografías aéreas debido a las diferencias de color del fondo, por lo que podemos ver la zanja, pero solo la zanja. Las imágenes revelaban una serie de marcas extrañas e inexplicables. Una investigación a nivel de suelo descubrió evidencias de un antiguo asentamiento y de un fascinante monumento circular. Este descubrimiento conmocionó el mundo de la arqueología. Data de 2000 años antes que la Gran Pirámide de Egipto y es casi 7000 años anterior al Nueva York moderno. Se le llamó Gosen-Henge, el primer mecanismo público del mundo para medir el tiempo. Al igual que los ciudadanos de Nueva York se reúnen para la gran cuenta atrás del Año Nuevo en Times Square, los hombres del Neolítico también se reunían para realizar rituales de vida y muerte y marcar el día más largo del año.
Este monumento estaba relacionado con la muerte, quizás con el pasado, pero creo que resulta evidente que también lo estaba con la fertilidad, porque estaba relacionado con el sol y el sol trae vida cada día y cada año. Tras años de laborioso trabajo de campo, Andreas y su equipo han reconstruido el Gosenhenge. 2000 postes de madera clavados en la tierra que forman una réplica del calendario sagrado que había aquí en el quinto milenio antes de Cristo. El equipo ha descubierto que este monumento estaba alineado con una inerrante precisión para que coincidiese con la salida y la puesta del sol terrestre. Todos estos huecos son orientaciones o referencias astronómicas. Por ejemplo, estos huecos están orientados hacia el solsticio de invierno, la época del día más corto y de la noche más larga. En el norte tenemos una orientación al solsticio de verano, el día más largo y la noche más corta. Las entradas del suroeste y del sudeste están situadas casi exactamente a 100 grados de distancia. En el día más corto del año señalan el punto exacto en el que el sol sale y se pone, indicando a los antiguos cuándo habían transcurrido un año solar. Una vez que aprendimos a medir el tiempo, la gente comenzó a sincronizar sus vidas y a construir asentamientos más grandes. Este emplazamiento es muy importante porque es la primera vez que encontramos un sitio de culto, un centro de culto de una sociedad grande. Cómo vivían los antiguos habitantes de Goseck sigue siendo un misterio. Pero sí que sabemos que su capacidad para marcar el paso del tiempo convirtió este emplazamiento en una sede central y sagrada. Los ciclos de las cosechas, las guerras y los viajes podían medirse por fin. Había nacido la ciudad. Y lo que es más, Goseck ha dado lugar a una teoría muy innovadora. A 40 kilómetros al norte, en el bosque de Siegelroda, los arqueólogos han desenterrado pruebas nuevas e increíbles de que las sociedades posteriores elevaron esta astronomía antigua a cotas sorprendentes. 2000 años antes del primer documento planetario, los pobladores neolíticos de Europa trazaron un mapa celeste con una magnífica precisión. El profesor Wolfgang Schlosser trabajó como ingeniero en una estación espacial. Ha utilizado todos sus conocimientos científicos para descifrar los enigmas de un antiguo artilugio astronómico. Este es el disco de Nebra. Tiene unos 3600 años y fue descubierto en el centro de Alemania. El disco de Nebra parece mostrar los mismos segmentos de un círculo como el encontrado en Goseck. Al alinear los dos, vemos que encajan como una cerradura de combinación moderna. Ambos descubrimientos antiguos parecen disponer de mecanismos diseñados para señalar los solsticios de verano e invierno en el calendario terrestre. Por supuesto, no tenemos estrellas en Goseck y no tenemos madera en el disco. Pero desde el punto de vista astronómico son muy similares y demuestran que en los 3300 años que los separan, la astronomía permaneció sin cambios. Sin embargo, el disco de Nebra tiene complejidades que van mucho más allá del círculo de Goseck. Además del Sol y la Luna, también vemos representados 32 puntos, incluyendo este confuso grupo de 7. No hay pistas en Goseck ni en ningún otro lugar de la región que indiquen lo que podrían representar esos puntos. Y no existe nada en el cielo nocturno de nuestro mundo que se parezca remotamente a ellos. Pero si ajustamos el cielo a los cambios sufridos por las estrellas en los 36 siglos que han transcurrido desde que se elaboró el disco, descubrimos que coinciden exactamente con la constelación de las Pléyades, un famoso grupo de estrellas que podemos ver en la actualidad. Este objeto ha cambiado nuestra concepción de la antigüedad. Era algo sagrado en la prehistoria, a principios de la Edad de Bronce, y estoy convencido de que luego el significado del disco se perdió. Los antiguos estudios del cosmos supusieron un increíble viaje de conocimiento que sentó las bases de los satélites y las estaciones espaciales del siglo XXI. Y también cambió nuestras ciudades. En cuanto dominamos el tiempo y los cielos, organizar nuestras vidas no ha vuelto a ser lo mismo. Pero lo que realmente transformó las ciudades en megametrópolis fue una innovación mucho más grande todavía: los antiguos estadios.
Solo que en estos estadios no se celebraban inocentes acontecimientos deportivos, sino que albergaban combates sanguinarios en los que se llegaban a matar 10.000 personas en cada ocasión. En la actualidad, Nueva York es una imponente ciudadela de poder. Corredores de bolsa de Wall Street, magnates de las comunicaciones y superestrellas cuya influencia llega a todo el mundo. A lo largo de la historia, hay una ciudad que rivaliza con Nueva York en cuanto a su alcance mundial. Esa ciudad es la antigua Roma. Hace 2000 años, Roma era el hogar de 1 millón de personas. Algunos creen que había más personas por kilómetro cuadrado que en la Manhattan moderna. Su población era tan diversa como la de cualquier metrópolis moderna, de ricos a pobres, de emperadores a esclavos. A medida que aumentó la población, estaban más apiñados. Siempre existe el peligro cuando hay una gran cantidad de gente en un sitio muy reducido, y la élite política quiere asegurarse de que puede mantener el control sobre el pueblo. En Roma, al igual que en Nueva York, la élite libra una batalla contra los corazones y las mentes del pueblo. Mientras en Manhattan la clase poderosa utiliza las relaciones públicas y mediáticas, la ingeniosa solución de los romanos fue la de apaciguar al pueblo mediante el entretenimiento. Estos entretenimientos eran una forma eficaz de soborno. Intentaban ganar popularidad y la aprobación de las masas mediante una forma de subyugación o una forma de control. El emperador que les proporcionaba los espectáculos más excitantes se hacía increíblemente popular. La popularidad significaba poder. El reto consistía en desarrollar los sistemas de diversión tecnológicamente más avanzados que se habían visto jamás. Había nacido el entretenimiento en masa. Si pensamos en las grandes ceremonias que se organizan al inicio de acontecimientos deportivos como las Olimpiadas o la Super Bowl, espectáculos en los que cientos de personas actúan para un público masivo, lo consideramos algo poderoso, algo sensacional. Teniendo esto presente y centrándonos en algunas de estas primeras celebraciones, particularmente en las del Imperio Romano, las modernas resultan verdaderamente insignificantes. La ejecución definitiva de este plan llegó en forma de coliseo. Este enorme monumento de varios niveles y de 45 metros de altura fue el más grande de su clase jamás construido. La estimación sobre la capacidad del Coliseo gira en torno a las 70.000 personas. Lo realmente interesante es que esta es probablemente la mayor capacidad de un anfiteatro en el que los espectadores situados más atrás pueden ver lo que sucede en la arena. Los romanos superaron los límites del entretenimiento audiovisual en masa y lo hicieron utilizando unos 100.000 metros cúbicos de piedra. Era necesario que un carro de bueyes cargando un gran bloque de piedra llegase cada 2 o 3 minutos, día y noche, durante 7 años de construcción. Sorprendentemente, estas proezas de la ingeniería no han cambiado en miles de años. El secreto de los estadios ultramodernos es que han copiado la tecnología usada por los romanos hace miles de años. Este estadio tiene una capacidad de 74.500 espectadores y ahora está muy silencioso, pero cuando la multitud esté aquí es muy diferente. El ruido, la tensión, el ambiente lo convierte en un estadio moderno. El diseño de los anfiteatros romanos y el del Coliseo en particular no ha llegado a mejorarse. Este estadio moderno posee un techo retráctil, sostenido por 4 pilares gigantes, una innovación que tiene 2000 años. La cubierta de la zona de espectadores del Coliseo estaba hecha, creemos que con velas sujetas a unos mástiles con cuerdas. Tiene mucho sentido, porque sabemos que había unos 1000 marinos de la Armada Romana destinados en Roma específicamente para manejar los toldos que cubrían el Coliseo. Protegidos por su techo retráctil, los espectadores romanos debieron sentirse embelesados con los combates mortales de gladiadores, las ejecuciones y el sacrificio de 9000 animales en tan solo 100 días. Pero a medida que los emperadores les ofrecían espectáculos cada vez más exóticos y sofisticados, el pueblo pedía más. Cada año, los ingenieros debían inventar espectáculos más sorprendentes para satisfacer el gran apetito de la multitud.
el año 85 después de Cristo, el emperador Domiciano propone lo imposible. Quiere utilizar 2 billones de litros de agua para un espectáculo conocido como naumaquia. La naumaquia es la recreación de una batalla naval representada en un lugar como el Coliseo. En ella participaban miles de personas. Era una representación espectacular que a veces recreaba una batalla histórica, pero en la que participaban criminales y cautivos que no tenían otra opción que la de pelear. El Coliseo se inundaba para permitir representar un gran conflicto naval. Esta transformación de casi 9.000 metros cuadrados de arena en un campo de batalla flotante es un desafío que supera incluso a los estadios modernos. Una de las cuestiones que consideramos es cómo realizar un espectáculo de agua. ¿Cómo podemos inundar la parte inferior del estadio para poder representar este tipo de espectáculo? Todavía no lo hemos conseguido y sin embargo hace 2000 años los romanos hicieron eso exactamente. La naumaquia fue un éxito clamoroso, pero les puso las cosas más difíciles a los futuros emperadores. ¿Cómo podían los sucesores de Domiciano superar este triunfo de la ingeniería para poder ofrecerle un espectáculo a la multitud? Este emperador, el emperador Claudio, llegó al trono en el 41 después de Cristo e inventó la naumaquia extrema. Iba a utilizar 50.000 millones de veces más agua. Como era imposible construir un estadio lo suficientemente grande para ello, trasladó el espectáculo a un lago enorme, el lago Fucino. Ahora ese gran lago está completamente seco. Pero en el 52 después de Cristo, en estos campos se llevó a cabo una batalla naval entre 50 barcos y 19.000 participantes. Los 19.000 gladiadores de Claudio que lucharon en la batalla del lago Fucino son un número que supera con mucho el de participantes en la inauguración de las Olimpiadas hoy en día. 500.000 de espectadores esperaban para ver el que sería el mayor espectáculo de la historia. La batalla del lago Fucino comenzó con un increíble artefacto mecánico con el que se alzó un tritón, una bestia marina mitológica, desde el fondo del lago. De las aguas tranquilas, apareció como por arte de magia una estatua de plata maciza de 12 metros de altura del dios Tritón, sin rastro alguno de su funcionamiento. Los textos hablan de una multitud enardecida. El cuerno de la boca del Tritón sonó y la batalla naval más espectacular jamás representada comenzó. En la orilla de un lago de Inglaterra, el investigador Richard Winley y su ayudante han construido una maqueta semejante a aquel éxito de ingeniería. Lo que he intentado hacer ha sido utilizar una tecnología muy simple. Cosas que los romanos estuviesen acostumbrados a manejar, poleas, cuerdas. Esta es una obra de tecnología que bien podría estar dentro de sus capacidades. Lo que tenemos son 4 postes, cada uno en un extremo de esta estructura que es la que sujeta el artefacto en sí. En cada extremo colocamos una cuerda que pasa por una polea y que llega a la parte inferior y que va atada a una anilla interior. Cada una de ellas tira exactamente al mismo tiempo y, en teoría, al mismo ritmo, por lo cual todo el conjunto debería subir de manera simétrica hasta llegar a la altura de las poleas, hasta aquí. Y en ese momento, la mayor parte de la estatua debería estar por encima del nivel del lago. Comprobamos que está todo correctamente. Así que, Dave, ve tensando la cuerda y levantando despacio la figura. La cosa va razonablemente bien hasta el momento. De hecho, muy bien. La dificultad consiste en tener las cuerdas a la longitud precisa y correcta, pero creo que las hemos ajustado correctamente. El mecanismo de Richard funciona gracias a la fuerza humana. Pero en la época de Claudio, cree que se debieron emplear equipos de bueyes y esclavos cuya fuerza bruta pudiese hacer surgir una estatua de 12 metros de altura del agua. El resultado fue un espectáculo que entusiasmó a la multitud y que conservó la popularidad de Claudio y su poder en el trono.
Lo que hemos descubierto en términos tecnológicos no es más que la punta del iceberg. Hay un enorme potencial ahí. La explotación tecnológica de los romanos fue algo sin precedentes. Y lo que tenemos no es más que una parte muy pequeña de lo que una vez debió existir. Los experimentos de nuestro equipo han revelado cómo Roma y otras ciudades antiguas fueron el origen de las maravillas modernas de Nueva York. Cada espectáculo del Times Square, cada rascacielos, cada monumento de la ciudad o acontecimiento en Madison Square Garden tienen una deuda con los legendarios constructores de las ciudades de nuestro pasado lejano. Desde enormes túneles de agua hasta colosales estatuas antiguas, sus diseños visionarios fundaron los cimientos de Nueva York 1500 años antes de que la ciudad que conocemos hoy en día ni siquiera existiese. Descubrimientos nuevos e increíbles revelan que las características más célebres de Nueva York las inventaron realmente los antiguos constructores de la ciudad antes de que se perdiesen en el tiempo. Si miramos las grandes ciudades del mundo antiguo, Atenas, Roma, Alejandría o Babilonia, fueron lugares extraordinarios, lugares de los que habló la gente, una especie de leyenda en su propia época. Hemos descubierto pruebas de que las calles de una antigua ciudad estaban repletas de cines 2000 años antes de Steven Spielberg. Estadios gigantescos con techos retráctiles. Pasadizos subterráneos secretos que dieron vida a millones. La verdad puede reescribir la historia de cómo pasó el hombre de vivir en antiguos asentamientos a hacerlo en la ciudad más grandiosa de la Tierra. Sean cuales sean sus problemas, las ciudades son los lugares en los que quieren estar las personas. Siguen atrayéndolas como imanes. Una vez que la civilización tal como la conocemos ha comenzado, no hay vuelta atrás. Todas las capitales del mundo antiguo debían tener un monumento. Una impresionante estructura que unificase a los ciudadanos y consolidase la identidad de la ciudad. Su impresionante silueta y su tecnología líder en el mundo hacen de Nueva York la ciudad definitiva del futuro. Sin embargo, descubrimientos nuevos y asombrosos desvelan que el anteproyecto de esta megametrópolis data de hace miles de años. Desde los deportes sanguinarios organizados en los jardines de Madison Square hasta las celebraciones en Times Square de un gigantesco calendario neolítico, estamos a punto de descubrir que todo lo que creíamos saber sobre la Gran Manzana se remonta a nuestros antepasados lejanos. Esta es la extraordinaria historia del Nueva York de la antigüedad. Grandes descubrimientos. Nueva York en la antigüedad. Nueva York es una ciudad de milagros que intenta alcanzar el cielo. El Empire State, Wall Street, Times Square. América comienza el año cuando lo hace Nueva York. El mundo cuenta su dinero según los flujos y reflujos de Wall Street. Un área más pequeña que 20 estadios deportivos proyecta su influencia y cultura a lo largo de todo el planeta. ¿Son estas maravillas del mundo moderno? ¿O es posible que descubrimientos similares se hayan hecho en nuestro pasado lejano? En Nueva York, ese monumento es la Estatua de la Libertad, que ha recibido a los inmigrantes que han llegado a Nueva York desde 1886. Para los americanos y para el mundo, la Estatua de la Libertad simboliza la libertad. Pero podría no estar hoy con nosotros de no ser por un ingenioso secreto de ingeniería enterrado entre las ruinas de la estructura de la ciudad más asombrosa de la antigüedad. Según la leyenda, la isla griega de Rodas fue hogar en el siglo IV a.C. de una de las legendarias 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Este impresionante monumento se alzaba a unos 35 metros hacia el cielo, solo unos 12 metros menos que la Estatua de Nueva York. Sus manos medían casi 4 metros y pesaban más de 225 toneladas. En la ciudad de Rodas no queda nada del coloso original. ¿Por qué desapareció? ¿Y cómo pudo su misteriosa desaparición ayudar a que la Estatua de la Libertad sobreviva hoy en día? Reuniendo indicios a partir de los fragmentos de bronce de 2300 años y de antiguos manuales de ingeniería, hemos conseguido resolver el enigma sobre la destrucción del Coloso de Rodas.
Nuestra investigación comienza más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Rodas se encontraba asediada por un gigantesco ejército liderado por el general Demetrio Poliorcetes. A la cabeza llevaba una torre de asedio de unos 42 metros de altura llamada Helépolis, que en griego antiguo significa conquistadora de ciudades. Los habitantes de Rodas lograron oponer resistencia a Demetrio, y después de un año se suspendió el asedio, dejando tras ellos la imponente Helépolis. Llegó en el 305, y en el 304 no había conseguido tomar la ciudad, a pesar de haber utilizado las técnicas más avanzadas y las maquinarias de asedio más sofisticadas de la antigüedad. Para celebrar su victoria, el pueblo erigió el coloso de Rodas como agradecimiento a Helios, el dios del sol. Y utilizaron la maquinaria de asedio, la gigantesca conquistadora de ciudades de Demetrio, para crear una técnica de construcción muy avanzada para su época, el andamiaje antiguo. La estructura de 9 plantas de la torre de asedio fue utilizada para sostener a los equipos de trabajadores que construyeron columnas de piedra en el interior de la figura. La teoría es que el coloso de Rodas se construyó con materiales antiguos. En aquella época se empleaba mucho la mampostería, así que seguramente utilizaron la mampostería para las 2 piernas y levantaron columnas, algo en lo que los griegos eran muy buenos. Por lo tanto, la compresión era muy buena, podía resistir el peso de la estructura, pero en algún momento tuvieron que añadirle hierro. Y luego hicieron la piel sobre el hierro, muy similar a la Estatua de la Libertad. Más de 2000 años después de la construcción del magnífico coloso, el mejor indicio físico que existe sobre sus misterios es la Estatua de la Libertad. Al igual que el coloso simbolizaba unidad y victoria para la antigua Rodas, lo mismo simboliza la Estatua de la Libertad para la gente de la América moderna. Y el vínculo directo entre la Estatua de la Libertad y el coloso de Rodas puede trazarse a través del hombre que la